y pues hasta donde el Señor nos permita avanzar. Ok, vamos a ver acerca del capítulo número 25. Aquí vamos a estar viendo, en el versículo 1 se hace una declaración pues muy fuerte acerca de la muerte de Samuel, del profeta. Del versículo 2 al 11, el pedido de David, la negación grosera que hace Nabal, y bueno, del versículo 12 al 17, pues David tiene una intención muy clara de destruir a Nabal por haber hecho esa negación de una manera grosera a los jóvenes que envió David para hacer un pedido. Y del versículo 18 al 31, Abigail lleva un regalo a David. Sabemos que Abigail era la esposa de Nabal, y ella en sabiduría pues ve la realidad de lo que está sucediendo, y le lleva un presente y hace algo pues que de alguna manera provoca que David se apaciguara. Del versículo 32 al 39 se nos narra cómo David se tranquiliza y Nabal muere. Del versículo 39 al 44, David toma por esposa a Abigail. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en este capítulo 25, en donde vemos cómo pues David, al momento de saber que el profeta Samuel muere, pues todo Israel lamenta a Samuel, y pues tenían razón, ¿no? Él oraba diariamente por ellos, él intercedía en esas oraciones, en súplica por todo el pueblo de Israel delante de Dios, y pues de alguna manera empiezan a sentir la realidad de cuando una persona fallece, con un impacto en sus vidas. Y bueno, vemos cómo los israelitas tienen corazones duros, y quienes pueden enterrar a los ministros fieles sin pena, pero los que no sienten como pérdida suya, quienes han orado por ellos y les han enseñado el camino del Señor, pues obvio sienten esa profunda tristeza, les embarga el dolor, el duelo, y pues justamente el pueblo de Israel sintió la realidad de la pérdida del profeta Samuel. Y en ese sentido, pues llega el punto en el que le lloran y le endechan, y pues pasa eso. Después del versículo 2 al 11, nosotros pues simplemente no hubiésemos sabido absolutamente nada de Nabal si no hubiera pasado ninguna situación entre él y David. Pero vamos a observar que el nombre de Nabal quiere decir necedad, o ser necio propiamente, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que significa. David, como les comento, pues simplemente hace una petición. ¿Por qué? Pues porque las riquezas que poseía Nabal, pues le permitían sin ningún problema haberle dado algo de lo que David pedía sin ninguna situación. Fíjense cómo las riquezas que los hombres tienen, pues hacen que se vean ante los ojos del mundo grandes, ¿verdad? Pero para quien ve correctamente, pues Nabal simplemente se ve como cualquier ser humano, y hasta ve pues la realidad de lo que hay en su corazón. Este hombre, Nabal, no tenía honor, no tenía honestidad, era técnicamente vulgar, de un mal temperamento e irritable. Justamente así lo declara la palabra de Dios cuando hace la observación de cómo se comportaba pues con Abigail y con su gente. Él era malo en sus hechos de sí, era duro y opresor. Era un hombre que no le importaba qué tipo de fraude o violencia usaba para ganar y atesorar. Y bueno, posiblemente muchos de nosotros nos podríamos equiparar o igualar a Nabal antes de venir a Cristo. Yo he abierto mi corazón en ese sentido,
y les he hecho el comentario de que justamente a mí no me importaba qué tipo de fraudes o hasta violencia pudiera yo haber utilizado para pues haber ganado en algún momento dado algún bien económico. Y pues fíjense que es algo crítico porque Dios todo lo mira, todo lo observa. Y la verdad es que hay muy poca razón para anhelar la riqueza de este mundo cuando un vulgar como Nabal tiene abundancia. Y vemos el contraste de cómo hombres tan buenos como David pues estaba sufriendo necesidad. En ese sentido, pues David pone como argumento los bondadosos servicios que habían dispensado a los pastores de Nabal. Durante un buen tiempo, los siervos de David habían hecho bien con los pastores de Nabal, les habían de alguna manera protegido, les habían provisto y habían ejercido bondad hacia los pastores de Nabal. Y él, pues obviamente considerando que los hombres de David estaban en angustia y en deuda, inquietos y con escasez de provisiones, pues fue la buena administración de David lo que les impidió ir a saquear. Prefirió mejor ir y pedir. Y manda una comisión de 10 jóvenes que le pudieran decir a Nabal que por favor les proveyera algo para efecto de pues simplemente pasar ese tiempo sin tanta escasez. Pero obviamente una persona como Nabal, que la verdad tiene duro su corazón, se deja llevar por el apasionamiento, pues como tienden a hacerlo los hombres codiciosos cuando se les pide algo, ¿verdad? Y pensando así cubrir un pecado con otro y maltratando al pobre, pues simplemente vemos que se excusan para no socorrer, para no ofrecer y no extender la mano para provisión de otras personas. Pero sabemos que Dios no puede ser burlado, mis amados. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y esto nos debe ayudar a soportar los reproches y malentendidos con paciencia y buen ánimo. Muchas ocasiones nosotros hemos tenido que pedir algún favor, tenemos que de alguna manera acercarnos a alguien y pues desgraciadamente hay ocasiones en que nos rechazan, ¿verdad? Con reproches, muchas ocasiones se malentienden las cosas y pues no obtenemos lo que buscábamos en ese sentido. Esta es una enseñanza en donde pues vemos cómo Dios tiene hasta provisión y salvaguarda el corazón de David, como lo vamos a ver en un momentito. Nosotros tenemos que permitir que Dios siempre guarde nuestro corazón porque Él es el juez justo y siempre va a poner las cosas en el orden correcto, mis amados. Fíjense bien, con frecuencia, pues vemos cómo pues la suerte, ¿verdad? Les pega a gente muy especial, muy particular. Nabal, por ejemplo, insiste mucho en la propiedad de las provisiones de su mesa. Y la pregunta sería, ¿no podría hacer con lo suyo como le pareciera? Pues sí, ¿verdad? Pero también nosotros debemos de comprender que aun cuando él pudiera haber guardado todo lo que tenía y no darle nada a nadie, pues también podemos ver que debe de haber en nosotros, pues, eso que es un don de poder dar, ¿verdad? De ser dadivosos, de no atesorar nada más, porque a final de cuentas, pues nada nos vamos a llevar, mis amados. Nosotros erramos si verdaderamente pensamos que somos señores absolutos de lo que tenemos o de lo que poseemos y que podemos hacer lo que nos plazca con ello. No somos sino solamente mayordomos. Recuerden que Dios nos ha tenido misericordia y nos ha dado a cada uno de nosotros provisión, nos ha dado pues a lo que podamos tener, pero para ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Recordemos que de Él
es el oro y la plata del mundo y de todo cuanto en él hay. Entonces, lo que tú y yo llegamos a tener, pues viene de la mano de Dios, es la provisión del Señor. Y entonces somos solamente mayordomos de su hacienda, de lo que Él nos ha puesto en las manos. Y debemos usar todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos como se nos manda, recordando que no es nuestro, sino de aquel quien nos lo encomendó. Entonces, aquí es a donde nosotros tenemos que ver la realidad de lo que tenemos que vivir como administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Ya del versículo 12 al 17, pues vemos cómo simplemente la intención de David pues era destruir a Nabal por ese rechazo que hizo abiertamente Nabal. Dios es bueno con el malo y con el ingrato también. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nosotros no podemos ser como él? Buenos con los malos, con los ingratos. David, por ejemplo, decidió destruir a Nabal y todo lo que le pertenecía. Y pues esa era la voz de David. ¿Será acaso en muchas ocasiones también tu voz, la de querer destruir a aquella persona que no quiso hacer el bien contigo por alguna situación? Cuando se te negó un favor, ¿cómo te has comportado en lo profundo de tu corazón? ¿Cuántas veces le has querido destruir a la gente que de alguna manera no ha querido tenderte la mano por alguna razón o circunstancia? David, pues simplemente había estado mucho tiempo en la escuela de la aflicción. Nos damos cuenta de cómo él había vivido a salto de mata por la gran persecución de Saúl, donde él propiamente debió aprender la paciencia, y sin embargo, pues todavía sigue muy apasionado, ¿verdad? Y al momento de que le negaron el favor, pues simplemente estalla y va a tratar de destruir a Nabal y todo lo que él poseía. En otros momentos, fíjense bien, David pudiera haber sido sereno y considerado, ¿no? Pero así como lo vimos como cuando tenía a la mano al rey Saúl y lo pudo haber asesinado, pero en ese preciso instante, ¿verdad? Pues Dios puso en su corazón algo muy particular, de serenidad, de consideración y de entender que él no era el que tenía que tomar la venganza. Pero fíjense cómo en este caso se enardece tanto por unas pocas palabras duras que Nabal dio, que procura destruir a una familia entera y todo cuanto poseía. ¿Qué es de los mejores hombres cuando Dios los deja librados a sí mismos, mis amados? Para que puedan saber lo que hay en sus corazones. Fíjense qué necesario es orar en todo momento y pedirle a Dios que no seamos metidos en tentación por este tipo de conductas de una persona ajena a nosotros y que nos detone a querer hacer lo incorrecto delante de Dios. Pero ¿qué sucede ya del versículo 18 al 31? Abigail, ¿verdad? La esposa de Nabal, pues una mujer entendida, una mujer sabia, aun cuando se refiere que era una mujer de buen parecer, o sea, una mujer bella, pues va y expía con un regalo la negativa de Nabal al pedido de David. Y de hecho, si nosotros leemos toda esa sección cuando Abigail le pide al rey, a David en ese momento, que le permitiera decirle lo que tenía que decirle, pues vemos cómo la conducta de ella fue muy sumisa. Y recuerden lo que la palabra de Dios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, la sumisión de Abigail pacificó esa gran ofensa que David sentía en su corazón. Y fíjense cómo nosotros podemos llevar las cosas al grado que queramos. David pudo haber en su momento, al escuchar la respuesta de Nabal, decir, bueno, ok, no hay problema, no quiso aportar para nuestra provisión en este momento, será en otra ocasión y vamos a otra parte. Pero él lo llevó a un límite muy fuerte, ¿verdad? Luego se sintió ofendido,
se sintió agraviado y por eso tomó en su corazón la decisión de ir y destruir, de provocar mucho daño, como desquite, ¿ah? Como venganza. Pero fíjense cómo Abigail pone en el lugar, se pone ella en el lugar del penitente y de alguien que ruega, le hace una súplica. Es como cuando ustedes y yo, ¿verdad? De repente vemos la conducta de nuestra esposo, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, delante de Dios y vemos que está actuando de una manera incorrecta y pues tomamos un espacio, ¿verdad? En donde nos ponemos en la brecha y tomamos la decisión de ponernos en el lugar del penitente, entre Dios y quien le está ofendiendo a Dios. Y entonces rogamos, suplicamos, intercedemos por esa persona. Ella, por ejemplo, no podía excusar la conducta de su marido, no le podía decir a David, oye, es que mi marido, fíjate que dijo esto, pero quiso decir esto. No, ella no depende de sus razonamientos, sino que ella, como una mujer entendida en las cosas del Señor, depende de la gracia de Dios para ablandar el corazón de David y espera que la gracia de Dios obre poderosamente. Cuando tú y yo vamos delante del Rey, delante de Dios, en una actitud de intercesión por alguien, mis amados, no podemos excusar a esa persona delante de Dios. A él no lo podemos engañar, ¿verdad? No podemos depender de los razonamientos que tú y yo tengamos o de las conjeturas que tú y yo hagamos, no. Simplemente debemos depender de la gracia de Dios para con esa persona por quien estamos intercediendo. Y de esta manera, ¿verdad? Lograr que Dios en su misericordia actúe y ablande el corazón también de esa persona para que se ponga en el lugar que le corresponde. Abigail le dice que estaba por debajo de él, ¿verdad? Vengarse, o sea, que estaba por debajo de David vengarse de un enemigo tan débil y tan despreciable como Nabal, como su esposo, imagínense. Y que así como no le haría ningún bien, pues tampoco podía hacerle mal alguno. Y ella predice el final glorioso de los problemas presentes de David. Y le dice, Dios preservará tu vida, por tanto, no te conviene quitarle la vida a nadie injusta e innecesariamente, en especial del pueblo de tu Dios y Salvador. Recuerden que Nabal venía de la descendencia de Caleb, entonces también era un israelita. Y por lo tanto, mis amados hermanos, pues la afrenta que había recibido David, pues no era lo harto suficiente como para poder tomar venganza y destruir absolutamente todo. Vemos cómo lo que le dice a Abigail, pues de alguna manera tiene una coherencia, una razón bien específica. Dice, mira, por favor, no te manches ni siquiera las manos de sangre, que ni siquiera vale la pena, porque en el momento en que Dios te ponga por príncipe de todo el pueblo de Israel, pues no vas a llevar nada que estorbe, nada que se te sea tropiezo, porque te puedan señalar que a una persona tan indeseable, tan débil, pues tú fuiste y lo asesinaste y destruiste todo lo que tenía, ¿no? Entonces Abigail guarda este argumento para el final por ser poderoso ante un hombre tan bueno, que mientras menos ceda a su pasión, pues más contribuiría a la paz y a la tranquilidad de su propia conciencia. Porque en el momento en que Dios lo llamara a ser el rey ya propiamente instalado del pueblo de Israel, pues iba a ir con una conciencia en ese sentido limpia, de no haber sobrepasado su poder, su autoridad, en algo que ni siquiera hubiese tenido razón. Esto nos enseña que en muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros ponemos o le damos un valor exagerado a ofensas. Y ya he explicado que pues nosotros tenemos ya la bendición que cuando tú y yo tomamos la decisión de no sentirnos ofendidos, de pasar por alto las ofensas, pues ya no tenemos la necesidad
de querer tomar venganza. No caemos en la trampa del enemigo, acuérdense de eso. La ofensa es la carnada que el enemigo utiliza pues para hacernos caer en la trampa. Y esto es lo que evitó justamente a David por parte de Abigail, que pudiera caer en esa trampa. Muchos han hecho en el ardor de su ira, fíjense, lo que desearían 1000 veces deshacer. Cuando somos tentados a pecar, mis amados, pues debemos considerar cómo lo veremos cuando lo pensemos después. La dulzura de la venganza pronto se vuelve en amargura. ¿Cuántas veces te ha sucedido con honestidad? Ha llegado el momento en que te han ofendido, efectivamente, y te han ofendido posiblemente gravemente. Y de repente tienes la oportunidad de vengarte, de decir algo, de herir con tus palabras o con tus acciones. Y después, cuando lo piensas correctamente, empiezas a ponderar, a darle el valor correcto y justo a las cosas, te das cuenta de que la venganza que tomaste se te está volviendo en amargura. Porque dices, caray, ¿cómo fue posible que yo, que tengo la instrucción divina, que tengo el conocimiento de la palabra, que tengo el amor de Dios, que tengo el temor de Dios, caí en la trampa y tomé acción que no me correspondía? Mis amados, pues nosotros tenemos que permitir que Dios sea Dios en todo momento, que Él sea el juez y que Él tome las decisiones que seguramente van a ser las más correctas que tú y yo podamos tomar. Entonces vemos cómo Abigail, después de que se gana la gracia de David propiamente por haber puesto su condición delante de él, ¿verdad? Cuando Abigail le lleva un presente, un regalo a David, pues simplemente empieza él en una condición de tranquilidad. David da gracias a Dios por haberle enviado esta feliz interferencia en un camino de pecado. Y fíjense cómo lo dije, una feliz interferencia. ¿Por qué? Porque Abigail, en la actitud, en la conducta que tomó delante de David, pues simplemente permitió que David apaciguara su corazón y que ya no llegara a cometer un pecado delante de Dios. O sea, Dios estaba saliéndole al encuentro a David de una manera misericordiosa. ¿Cuántas veces Dios ha salido a tu encuentro de esa misma manera? En donde ha puesto a tu lado a una persona que te habla de una manera diferente y que te lleva a comprender que el razonamiento que tenías respecto al abuso que cometieron contra ti, a la ofensa que te fue cometida, pues tú tienes que primeramente tranquilizarte y ver todas las demás condiciones y situaciones, pues para tomar una decisión correcta. Quien sea que nos salga al encuentro con un consejo, mis amados, con una orientación, con un consuelo, con una advertencia o hasta con un reproche oportuno, debemos ver que es Dios quien lo envía y debemos darle gracias a Dios. Debemos estar muy agradecidos por esas felices providencias que son medios para impedirnos pecar. Muchas veces, desgraciadamente, hasta eso lo malentendemos o lo malvemos. Y lo malentendemos, ¿por qué? Porque no estamos propiamente conectados en el Espíritu, ¿verdad? En los caminos del Señor. Y por eso cuando alguien viene y nos llama la atención o nos hace un reproche oportuno, nos da una advertencia, no la entendemos de la manera correcta y hasta lo malvemos. Y entonces, pues simple y sencillamente, caemos nuevamente a la trampa del pecado y se acabó. La mayoría piensa bastante si tomarán el reproche con paciencia, pero pocos lo toman con gratitud y hasta elogian a quienes lo dan y lo aceptan como un gran favor de Dios. Tú y yo el día de hoy estamos aprendiendo algo espectacular en este sentido. Tenemos que aprender a tomar el favor de Dios como eso y no reprocharlo luego o no rechazarlo luego. Mientras más cercanos estemos de cometer pecado, mis amados, mayor es la misericordia de una llamada oportuna de atención que tiene Dios para con nosotros. Los pecadores suelen estar muy seguros cuando más peligran.
Ajá. Fíjense lo que sucedió. Nabal estaba ebrio después cuando regresa de sus andanzas, ¿verdad? Señal de que era Nabal un hombre necio, que no podía disfrutar de algo sin abusar de ello, que no podía ser afable con sus amigos sin convertirse en una bestia. Y no hay señal más segura de que un hombre tiene poca sabiduría, ni forma más segura de destruir lo poco que tenga, que por ejemplo beber en exceso, tener o hacer en exceso cosas indebidas, que no traen nada bueno a nuestra existencia. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente, cuando toma este tipo de actitudes, de excesos, se va o por las drogas, o por el alcohol, o por el sexo ilícito, pero en exceso, y empieza a desviarse de una manera equivocada terriblemente, mis amados? Pero después se nos muestra, ¿verdad? A la mañana siguiente, cuando está en la cruda, ¿verdad? Cómo cambian las cosas. Su corazón, el corazón de Nabal, que estaba embriagado en la noche anterior, ¿verdad? Que estaba alegre con vino, dice la palabra, pues a la mañana siguiente estaba pesado como una piedra. Y esos son los efectos de los excesos, mis amados. Tan engañosos son los placeres carnales que pronto se pasa de la risa del necio, ¿verdad? Al final en una angustia, en una condición en donde decimos, chin, ¿ahora qué hice? ¿Han escuchado acerca de la cruda moral después de los excesos? Cuando de repente te cae el 20 y empiezas a tener razón y uso de tus cabales y dices, ¿qué hice? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice? ¿Por qué hice esto en exceso? ¿Por qué me pasé de listo? ¿Por qué? Bueno, pues empieza esa situación. Cuando los ebrios se entristecen, ¿verdad? Reflexionan después en su propia necedad. ¿Y qué sucede? Unos días, 10 días después, el Señor pues simplemente pone las cosas en un orden. Le sale al encuentro a Nabal, pero para muerte. Y Nabal muere. En ese sentido, David bendice a Dios por haberle impedido matar a Nabal. Simplemente dejó, ¿verdad? En esa petición que hizo Abigail, que las cosas tomaran el curso correcto, que Dios tomara la provisión de lo que estaba sucediendo, y de esa manera David no se mancha las manos con la sangre de Nabal, y Dios lo pone en su lugar. Sencillo. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, no para que Dios mate a las personas que nos hayan hecho un daño, no. Si así sucede, bueno, pues es porque Dios así lo diseñó y lo pone en ese orden. Pero si Dios, ¿verdad?, le pone un estate quieto a alguien, pues de una manera diferente, nosotros tenemos que dejar que Dios haga el juicio y que Dios ponga las cosas en el orden divino, mis amados. La tristeza del mundo, el orgullo avergonzado y la conciencia aterrada pone fin al gozo del lujurioso y apartan al codicioso de su riqueza. Pero cualquiera que sea el arma, el Señor golpea a los hombres con la muerte cuando a Él le place. ¿Por qué? Pues porque Él pone las cosas en orden. Así de sencillo debe de ser. Ya después vemos cómo Abigail, ¿verdad?, que creía y sentía en su corazón que David sería el rey de Israel. Ella apreciaba mucho el carácter piadoso y excelente de David. Consideró honorable su propuesta hasta de matrimonio, después de que David manda a sus siervos a pedirla en matrimonio después de la muerte de Nabal. Y bueno, ella lo considera, ¿verdad?, en ese sentido, hasta como una ventaja para ella, a pesar de las dificultades que podían vivirse en esos momentos. Y con gran humildad e indudablemente de acuerdo con las costumbres de la época, ella consintió, dispuesta a compartir sus tribulaciones. Y de esta manera, quienes se unen a Cristo como ejemplo para este tema, pues debemos estar dispuestos a sufrir con Él, creyendo que después reinaremos con Él. ¿Por qué lo digo? Porque pues en ese momento David no era todavía el rey establecido.
Ya había sido designado, ya había sido ungido, pero todavía Saúl está en vida y recuerden que David no quiso actuar en contra de Saúl en ningún momento. Entonces ella iba a sufrir con David durante un buen tiempo hasta que fuera posicionado ya como el rey de Israel. Y así ustedes y yo tenemos que estar dispuestos a sufrir pues con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Creyendo que después reinaremos con Él. Este es el paso, este es el tiempo en el que tenemos que pasar por vicisitudes, por situaciones muy particulares en esta vida y después estaremos pues reinando con nuestro esposo después de las bodas del Cordero. Amén. Bueno, vamos a ver ya el capítulo 26, mis amados, donde del versículo 1 al 12, Saúl persigue a David, que de nuevo perdona la vida a Saúl. Fíjense cómo es el corazón de David. Después del versículo 13 al 20, David exhorta a Saúl, le hace un comentario muy prudente, muy correcto. Después vemos del versículo 21 al 25 cómo Saúl reconoce su pecado. Y pues vamos a ver cómo, con cuánta prontitud, ¿verdad?, los corazones impíos pues pierden las buenas impresiones causadas por la convicción del pecado. ¿Cuántas veces Dios te ha convictado, te ha convencido de pecado? El Espíritu Santo es el único que puede convencernos de pecado, mis amados. No es el pastor, no son los líderes, no es la gente que está a tu alrededor el quien te va a poder convencer de pecado. Porque pues todos nosotros, si yo me atrevo a señalar a alguien de pecado, pues yo también tengo que ver mi condición pecaminosa, ¿verdad? Y con justa razón alguien me puede decir, bueno, tú me señalas respecto a esta situación, pero ve tu condición. ¿Por qué no ves lo tuyo? ¿Verdad? Y tienen razón. Pero el Espíritu Santo es el único que verdaderamente te puede y nos puede convencer de pecado, porque tú dime qué le podrás reprochar al Espíritu Santo. Absolutamente nada, ¿verdad? Y de esa manera, pues cuando tú y yo somos convencidos de pecado, pues tenemos que tomar actitudes correctas en nuestro corazón y empezar a hacer lo propio. Pero hay muchas veces que nuestro corazón está endurecido todavía, que aunque sepamos que estamos pecando, pues olvidamos lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y mostrando. Bueno, pues en ese sentido podemos ver cuán indefensos estaban Saúl y todos sus hombres, porque aunque todos estaban en una condición, ¿verdad?, de estar en la guerra, en constantes luchas y eso, pues había un corazón impío en el corazón de Saúl. Fíjense bien, aunque todos estaban desarmados y encadenados, pues nada se les hace. En ese momento solo dormían. Y dije desarmados y encadenados porque espiritualmente estaban así, ¿verdad? Obviamente estaban acampando y habían caído en un sueño profundo que Dios había puesto. Y David pasa por en medio de todo el ejército de Saúl hasta llegar a Saúl y en su cabecera tomar su lanza y la vasija de agua que tenía Saúl para su servicio. Fíjense bien, aquí hay una muestra de cómo con tanta facilidad Dios puede deshabilitar al más fuerte, al más poderoso que humanamente se pueda considerar. Dios puede hacer que el más sabio se vea como el más necio de los hombres. Y de hecho puede hasta confundir al más despierto, al más avispado. David simplemente resolvió de todos modos esperar hasta que Dios viera conveniente vengarlo en Saúl. Así de sencillo tiene que ser. Ustedes y yo tenemos que aprender a esperar cuando hemos sido ofendidos, ultrajados, vejados, a que Dios tome en sus manos la venganza y lo que Dios decida hacer. Entonces, vemos cómo de ninguna manera David iba a forzar con métodos dudosos su camino hacia la corona prometida. Ahora, ustedes y yo tenemos una corona prometida en Cristo Jesús. No dejemos que el enemigo, ¿verdad?, nos lleve pues a forzar con métodos dudosos
con acciones que no debemos tomar nuestro camino hacia la corona que nos ha sido prometida en Cristo. La tentación es muy fuerte en ese momento para David, y si se rendía David, pues simplemente pecaría contra Dios. Por tanto, él resistió la tentación y dejó las cosas en las manos de Dios. ¿Cuántas veces la vida te ha puesto, ¿verdad?, en esa tentación de tomar la venganza en tus manos, de desquitarte por lo que te hicieron? Que si me miraron mal, bueno, para el próximo domingo va a ver cómo me barro a fulano, a sutano, ¿verdad? Que si me hicieron una mueca, van a ver al rato cómo yo no solo hago muecas, hago hasta gestos, ¿verdad? Que si me dijeron algo, no me lo voy a quedar en mi corazón durante mucho tiempo, al rato me voy a desquitar y van a ver qué tal digo yo las cosas. Mis amados, eso es pecar contra Dios. Hay que resistir la tentación, dejar las cosas en manos de Dios. David razonó, ¿verdad? Y simplemente sería afectuoso con Saúl, y lo hizo de esa manera. Los que nos prohíben obedecer las ordenanzas de Dios hacen lo que pueden para apartarnos de Dios y convertirnos en paganos nuevamente, en impíos. Tenemos que contar como el mayor daño que se nos puede hacer lo que nos expone al pecado, mis amados. Si el Señor ha incitado a alguien contra mí, sea por desagrado conmigo, usando esa manera de castigarme por mis pecados contra Él, o por desagrado contigo, ¿verdad? Si es el efecto de ese espíritu malo de parte del Señor que nos atormente, ¿verdad?, pues que Él acepte una ofrenda de parte de nosotros. Simplemente, ¿verdad?, uniéndonos, procurando la paz y reconciliándonos con Dios por el sacrificio al que hemos sido llamados. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 12:1? Que debemos de hacer un sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, usando nuestro razonamiento. Muchas veces el Señor va a permitir que se sucedan cosas que nos pudieran llamar a pecar, ¿verdad?, y nos pone a prueba. No nos tienta, nos pone a prueba. Pero tú y yo tenemos que pasar esas pruebas. ¿De qué manera? Echando mano de los recursos que el Señor nos ha dado, con bondad, con templanza, con mansedumbre, con fe, con gozo, con amor. Y vamos a ver cómo cuando nos ofrecemos en sacrificio, pues viene la respuesta de Dios en bendición, mis amados. Fíjense lo que sucede del versículo 21 al 25. Saúl repitió sus buenas palabras y sus buenos deseos, pero no dio señales de arrepentimiento verdadero para con Dios. Recuerden que nosotros hemos usado la palabra, y que hasta de alguna manera puede sonar a chascarrillo para muchos, teshuvá. Hagámoslo de una manera correcta, mis amados, viniendo a un arrepentimiento genuino, en donde verdaderamente se haya dolor en nuestro corazón por haber cometido tal o cual falta, y no nada más tener remordimiento y hacer uso de la lisonja, de las buenas palabras, hasta de expresar buenos deseos, pero sin señales de arrepentimiento, pues no tienen nada que ver con Dios. David y Saúl pues se separan para nunca más volverse a encontrar. Ninguna reconciliación entre los hombres es firme si no se fundamenta, si no se cimenta en la paz con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, llegó el momento en que se disculpó, entre comillas, Saúl con David, y eso, reconoció su condición, pero no se arrepintió de lo que había hecho en contra de David, de constantemente ir tras él. Al pecar contra Dios, mis amados, los hombres se hacen los locos y yerran en exceso, completamente. Muchos que odian la luz y cierran sus ojos ante ella, pues tienen una opinión pasajera de estas verdades. No se puede tener confianza en una profesión justa de quienes por largo tiempo han pecado contra la luz,
contra Dios. Aunque las confesiones de pecadores obstinados en algún momento pueden satisfacernos y nos hagan, entre comillas, ver que van por buen camino, ¿verdad? Que se estimulen a perseverar, pues solamente tenemos que esperar nuestra recompensa del Señor, del Dios Todopoderoso. Así debemos de actuar, mis amados. Obviamente vemos como Saúl, pues simplemente reconoce su pecado, se excusa, pero sigue adelante, en una condición y en una actitud que nuevamente lo lleva a pecado. Después vemos ya en el capítulo 27 cómo David se retira de Gat, ¿no? Ya se va él por su lado, y del versículo 8 al 12, David engaña a Aquís. Bueno, pues aquí vemos cómo la incredulidad es un pecado que fácilmente asedia aún a los hombres buenos cuando hay luchas por fuera y temores por dentro. Es difícil superar ese tipo de pecados, mis amados. ¿Cuántas veces, pues, has tenido luchas en la condición económica, en la salud, en tus relaciones personales, y tienes temor en tu corazón de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo? Y la verdad es difícil superar, ¿verdad? La tentación, es difícil superar la prueba de nuestras vidas. ¿Qué hacemos? Muchas veces queremos agarrar atajos a través de el engaño. Y ahí es cuando nosotros tenemos que levantar nuestras manos, levantar nuestra voz delante del Señor y decirle: Señor, aumenta mi fe en este momento. Necesito de esa provisión divina, necesito de tu gracia. Miren, podemos nosotros enrojecernos, ¿verdad?, al pensar que la palabra de un impío tuviera más valor que la palabra de un hijo de Dios. ¿Ah? Y así lo vivió David. Él sentía que la palabra de los filisteos, de un filisteo, tenía más valor que su palabra como israelita delante de Dios. Y que la ciudad de Gat, por ejemplo, fuera un refugio para un hombre bueno como él, cuando las ciudades de Israel le negaron su refugio, ¿verdad? Un refugio seguro. Recuerden que ya los israelitas habían visto en David, pues, a ese hombre bélico, a ese hombre que mataba sin piedad prácticamente. Pues David logra conseguir un lugar cómodo, no solamente distante de Gat, sino en la frontera con Israel, donde podía mantener comunicación hasta con sus compatriotas. Ya del versículo 8 al 12 vemos cómo David ataca a algunos remanentes de las naciones sentenciadas mientras estuvo en el territorio filisteo. La gente que mató estaba desde hacía mucho tiempo condenada a la destrucción. Y aquí se nos enseña, mis amados hermanos, que a veces es sabio evitar ser notorios públicamente. Tratar de pasar desapercibido lo más que se pueda, con un perfil bajo. Pero también se nos enseña que no debemos estar ociosos en ninguna situación. Tenemos que estar en activo. Siempre debemos tratar de hacer algo por la causa de Dios. David ocultó esta expedición de Aquís, ¿verdad? Pero una mentira que sirve al objetivo, ¿verdad?, de una condición, pues es igualmente parecida a la mentira. Simplemente como un hipócrita, es a una persona que es impía, que es profana, pues solo tiene un pequeño mejor aspecto y por consiguiente es más peligrosa. Cuando de alguna manera nosotros vemos que una mentirilla logra envolver, embaucar a los demás, pues se vuelve muy peligrosa, porque después viene la realidad. Entonces, aunque los creyentes, por ejemplo, manifestemos imperfecciones frecuentemente, porque efectivamente no somos perfectos, nunca debemos alejarnos de los caminos de Dios. Nunca debemos dejarnos vencer para renunciar al servicio de Dios
y unirnos a los intereses del enemigo, o finalmente llegar a ser siervos del pecado y de Satanás. Mis amados, acuérdense que la mentira, por muy piadosa que pudiera parecer, siempre va a ser mentira y va a ser pecado, va a ser abominación delante de Dios. Y vamos a ver las secuelas, ¿verdad?, de los males que siguen a ese pecado, a la incredulidad, a la falta de fe, a la falta de compromiso, a renunciar al servicio de Dios. Vamos a ver las secuelas que vienen después de eso, mis amados. Cuando olvidamos las misericordias que Dios ha hecho por nosotros, cuando olvidamos las promesas de gracia, pues desgraciadamente vamos a ser abrumados con temores deprimentes y probablemente seremos guiados a adoptar algún método deshonroso para librarnos de nuestros problemas. ¿Cuáles son los métodos deshonrosos que muchas veces adoptamos? La mentira, la deslealtad, la falta de compromiso y muchas otras cosas de las que podemos echar mano deshonrosamente para, entre comillas, librarnos de nuestros problemas. Honestamente, nada puede establecernos tan eficazmente en un carácter y en costumbres santas, preservándonos de la confusión, como la dependencia firme e inconmovible de las promesas de Dios que ha hecho en Cristo Jesús para nosotros. Y es así que debemos de vivir, mis amados. No tenemos por qué ir por la vida mintiendo, ni haciendo parecer algo malo como bueno. Bien dice el dicho, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas, porque después viene la realidad y nos alcanza la consecuencia de ese tipo de pecaminosidad, mis amados. Entonces, vamos a ver por último este día el capítulo número 28 y aquí de los versículos 1 al 6 vemos cómo Aquis confía en David y también vemos el miedo ya de Saúl. Del versículo 7 al 19 llega el punto donde Saúl consulta a la adivina de Endor. Esto es algo bien curioso que a lo mejor tendríamos que utilizar un poco más de tiempo para explicar todo esto. Y después vemos cómo del versículo 20 al 25, pues Saúl tiene un gran temor. Y yo creo que lo vamos a dejar, mis amados hermanos, hasta aquí. Les voy a pedir que por favor lean bien el capítulo 28, 29 y 30 para el día de mañana, porque sí me voy a llevar un poquito más de tiempo en referencia a dejar bien en claro lo de la consulta a la adivina de Endor para no crear confusión entre nosotros, porque hay declaraciones muy especiales que pudieran no ser bien entendidas y que esto nos permitiera, pues de alguna manera, no entender correctamente la palabra de Dios y equivocar en muchas situaciones. Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Les pido por favor entonces que lean de los capítulos 28, 29 y 30 y el día de mañana estaremos avanzando un poquito más respecto al primer libro de Samuel. Vamos a orar, vamos a ser despedidos en